Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros, nuestro colaborador estrella en estos temas. Te saludo con mucho gusto, querido. ¿Cómo estás? Muchas Bienvenido. gracias, Alberto. Me da gusto saludarte y poder saludar a tu público. Buenos días. A ver, ¿qué significa esta cotización del peso frente al dólar? Mucho debate en redes sociales de que sí, que no, que el presidente. A ver, vámonos a los datos duros. Es decir, que el peso frente al dólar está. A ver, ¿qué significa que haya pues prácticamente una baja? O hace mucho no veíamos esto. O ¿cuál es el significado que representa que esté por debajo de los 18 pesos? No, significa, en primera, que se han conjugado una serie de factores en favor de que el peso se fortalezca frente al dólar. Incluso que en esos factores juega también una cierta depreciación de la moneda estadounidense ante la circunstancia en la que se encuentra su economía. A ver, ¿qué es lo que más ha pesado en este fortalecimiento del peso? Indudablemente el envío de remesas de los mexicanos que están en otras partes del mundo, destacadamente en Estados Unidos, que el año pasado enviaron poco más de 58 mil millones de dólares a la economía mexicana. Esa es una enorme cantidad de dinero que cuando se registra en su llegada cambia inmediatamente a pesos y hace que el peso mexicano se demande mucho, se solicite mucho para la compra, y eso hace que el peso mexicano pues gane valor frente al dólar estadounidense. Ese es por un lado. Por el otro, también ha influido de manera muy importante, deriva de la dificultad que tiene la economía estadounidense para lograr controlar la inflación. Para lograr controlar la inflación, la tasa de interés de referencia en Estados Unidos ha sido sujeta de incrementos muy importantes, muy agresivos, nunca antes experimentados, porque prácticamente estaba en una banda de entre 0 y 0.25% antes de que la Fed se diera cuenta que si no incrementaba agresivamente la tasa no iba a poder controlar la inflación de Estados Unidos, que llegó a estar más arriba la inflación en Estados Unidos que la inflación mexicana. Entonces incrementó tasas de interés de manera muy agresiva, nunca antes hecha, y a pesar de que ha incrementado el costo del dinero y que esto debe de inhibir la actividad económica, esta actividad económica ha dado muestras de mucho vigor, como lo representa el hecho de que durante el mes de diciembre y enero la economía estadounidense generó 777 mil empleos, cosa que es demasiado alto. En el mes de enero ya no generó tantos, o en el mes de febrero, perdón, ya no generó tanto empleo como lo hizo en diciembre y enero. Ya en total prácticamente la economía estadounidense entre diciembre, enero y febrero creó 1 millón de empleos, y eso habla de que la economía estadounidense, a pesar del incremento en las tasas de interés, sigue siendo muy fuerte, y eso exigiría o va a exigir mayores incrementos y por más tiempo, y eso, a pesar de que es una buena noticia la generación de empleo, lo que se busca es que disminuya la generación de empleo, disminuyan las presiones alcistas en los salarios, y lo que es una buena noticia en otro contexto acaba siendo una mala noticia, porque implica que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, equivalente al Banco de México, va a tener que incrementar más la tasa de interés. También ha jugado en favor del peso mexicano, además de las remesas y de la debilidad del peso del dólar estadounidense, el aumento en el flujo turístico, así como las inversiones que han tenido empresas extranjeras para establecerse en nuestro país, en nuestro territorio, para estar más cerca de sus clientes o proveedores que se encuentran cercanos a Estados Unidos. Y eso también genera de alguna manera una inversión que va fortaleciendo la moneda mexicana. Todo esto ha hecho que el peso mexicano se encuentre frente al dólar en los niveles actuales, lo que no favorece, por cierto, al cerca de 5 millones de familias mexicanas que reciben las remesas de Estados Unidos y que hoy reciben en pesos 8% menos, o casi 8% menos de lo que recibían hace un año, porque el peso mexicano se revalúa, gana valor, y eso complica el ingreso de las familias que viven de alguna manera, complementa sus ingresos de las remesas, así como los exportadores que cargan con una inflación nacional
más alta que la de Estados Unidos y reciben por sus mercancías menos pesos mexicanos a la hora que se hace los el cambio cambian. de dólar a pesos. Ese es un dato interesante. Entonces, es decir, son 35 millones de familias las que reciben... su... 5 millones de familias que 5. reciben remesas, 5 millones. 5 millones recibirían menos, dices entonces, por esta Pues sí, baja. pues sí, cuando estaba digamos a 19.50, por decir una cantidad arbitraria, pues les daban $1 y recibían 19.50 pesos. Ellos compran el alimento, colegiaturas o lo que sea necesario en pesos, pero ahora no reciben 19.50, ahora están recibiendo 17.70, por decir una cantidad también arbitraria. Entonces, pues ahora reciben menos pesos por los dólares que les envían sus familiares. Conclusión entonces, Eduardo, sería más Bueno, este detalle, es decir, entonces, ¿es una buena noticia o es una noticia que deberíamos de matizarla? A ver, ¿cómo mira, sería? yo creo que tiene a la postre más lados negativos para la economía y para las familias mexicanas que lados positivos. Y yo creo que esto, por fortuna, no va a ser permanente, el peso no va a acabar siendo siempre el superpeso, sino va a haber un momento en donde regresen los niveles de 19, 20, y a mí me parece que es una paridad que refleja más la situación económica mexicana, que no es buena, a pesar de que se haya venido Tesla y vengan inversiones y muchas cuestiones que indudablemente nos fortalecen, a pesar de que la economía hoy está ligeramente mejor de como la veíamos en diciembre del año pasado, de todas maneras tiene aspectos más negativos que positivos para la economía nacional, Luis Alberto. Bien, pues como siempre te agradecemos mucho, mi apreciado Eduardo, te mando un abrazo. Con mucho cariño siempre, auditorio. Buen día. Igualmente, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros.